Imagina la escena. Un padre presiona una hoja afilada contra la garganta de su propia hija. Ignora sus gritos ahogados, ignora el terror absoluto que se congela en sus ojos. Con un solo movimiento violento, Agamenón, el gran rey de Grecia, sacrifica a su niña, Ifigenia, sobre un frío altar de piedra. No comete este acto atroz por justicia, sino por viento. Durante semanas, su inmensa flota ha permanecido paralizada en Aulide, atrapada por unas aguas muertas y una calma exasperante. Los dioses exigieron una vida para liberar la brisa, y Agamenón pagó el precio. Mientras la sangre real se derrama sobre la piedra, el aire estancado comienza a agitarse. Las velas se hinchan de golpe y el ejército estalla en vítores. Esta ejecución brutal es el verdadero acto de apertura de la guerra de Troya. Recordamos la gloria de Aquiles y la belleza de Helena, pero a menudo olvidamos que los griegos pavimentaron su camino hacia Troya con el asesinato a sangre fría de una adolescente. El asesinato funcionó. El viento rugió y 1000 naves negras cortaron el mar Egeo. Agamenón enterró su culpa bajo el estruendo del mando militar, liderando la fuerza de invasión más grande que la Edad del Bronce jamás había visto. Pero cuando la costa de Troya apareció en el horizonte, el impulso se estrelló. Las naves encallaron en la arena de la Troade, pero las rampas permanecieron levantadas. Los remeros se congelaron. Un nuevo terror se apoderó del ejército debido a una profecía que se había extendido por las filas: el primer griego que toque suelo troyano morirá. Imaginen la tensión. Miles de los asesinos más letales del mundo, Aquiles, Áyax, Ulises, permanecían paralizados en sus cubiertas. Los troyanos esperaban en la playa, armas en mano, burlándose de los invasores. El silencio se alargaba y la invasión se estancó antes de que se asestara un solo golpe. La superstición mantenía secuestrada a toda la maquinaria de guerra griega. Entonces, un príncipe llamado Protesilao rompió el punto muerto. No esperó órdenes. Saltó por la borda de su nave, estrellándose contra la espuma del mar. Corrió por la arena, escudo bloqueado, lanza hacia adelante. Asestó el primer golpe, clavando su punta de bronce en un defensor troyano. Una baja. 2 bajas. Luchaba con la desesperación de un hombre que sabía que ya estaba muerto. Su suerte se acabó segundos después. Una lanza troyana, algunos dicen que lanzada por Héctor, le atravesó el pecho. Protesilao se desplomó en la arena sangrienta, cumpliendo la profecía al instante. Pero su muerte sirvió a su propósito. Al ver cumplida la maldición, la parálisis se rompió. El ejército griego brotó de sus naves como un maremoto, gritando por sangre. El bronce chocó contra el bronce. Los escudos se hicieron añicos. El ruido de la batalla finalmente ahogó el recuerdo de la niña sacrificada en Aulide. Los griegos aseguraron la cabeza de playa, haciendo retroceder a los troyanos tras sus enormes muros. Habían llegado. Pero al mirar hacia la imponente ciudadela de Troya, la realidad se impuso. Habían pagado con una hija y un héroe solo para llegar a la puerta principal. La matanza no había hecho más que empezar. Despojemos a esta historia de la poesía. Mientras Homero canta sobre una reina robada, la tierra arqueológica cuenta una historia muy diferente. La guerra de Troya probablemente tuvo menos que ver con un rostro que lanzó 1000 barcos y mucho más con las rutas de navegación. Para entender la brutalidad de este conflicto, hay que entender el premio. Troya, conocida en los registros hititas como Bilusa, no era solo una ciudad. Era el peaje definitivo del mundo antiguo. La Troya histórica se asienta en la boca de los Dardanelos, el estrecho que conecta el Egeo con el Mar Negro. Esta geografía creaba una trampa de viento natural. Los vientos predominantes obligaban a los barcos mercantes de la Edad del Bronce a esperar días o semanas en el puerto de Troya antes de poder avanzar. Mientras esperaban, los reyes troyanos les cobraban, les vendían suministros y grababan su carga. Troya se hizo obscenamente rica no por conquista, sino por geografía.
Para los señores de la guerra del otro lado del Egeo, Troya era una bóveda bancaria esperando ser abierta. Olviden la imagen de filósofos con túnicas blancas debatiendo sobre democracia, esos griegos llegarían 800 años después. La Grecia micénica del 1200 AC era un paraíso de gánsteres. Estos hombres eran los vikingos del Mediterráneo. Vivían en ciudadelas construidas con piedras tan masivas que las generaciones posteriores creyeron que solo los cíclopes podrían haberlas levantado. Su sociedad era rígidamente jerárquica, gobernada por un Wanax, un rey guerrero cuya autoridad descansaba en su capacidad para distribuir el botín. El arte micénico revela su obsesión, no pintaban paisajes, pintaban escenas de caza y cascos de colmillos de jabalí. Eran depredadores. Y al otro lado del agua, vieron a la presa más gorda de todas. El rapto de Helena proporcionó el casus belli perfecto. En una cultura impulsada por el honor y la reputación pública, Paris de Troya no solo robó una esposa, humilló a un rey. Este insulto dio a Agamenón la palanca política que necesitaba para unir a los fracturados señores de la guerra micénicos. Cuando los griegos rodearon esos muros, se dieron cuenta de su error. No podían tomar la ciudad por asalto. Las murallas eran demasiado altas y los defensores estaban demasiado bien abastecidos. Los griegos no tuvieron más remedio que atrincherarse, convirtiendo la playa en un barrio marginal permanente. Durante 10 años, saquearon los pueblos circundantes en busca de comida y esclavos, creando un perímetro de devastación. No fue un duelo noble, se convirtió en una guerra de desgaste. Aquiles y sus mirmidones actuaron como una fuerza de ataque móvil, desmantelando sistemáticamente la economía troyana. Saquearon ciudades como Lirneso, donde Aquiles capturó a una mujer llamada Briseida como trofeo de guerra. En una incursión vecina, los griegos capturaron a Criseida, hija de un sacerdote de Apolo, otorgándosela a Agamenón. Estas dos mujeres son la mecha que detona todo el esfuerzo bélico griego. En la lógica brutal de la cultura guerrera, eran trofeos vivos, prueba tangible del honor de un héroe. Quitarle el premio de guerra a un hombre era despojarlo de su estatus. La moral se estaba pudriendo. Los soldados estaban cansados de morir por la codicia de Agamenón. El campamento era un pozo negro de disentería y desechos. Entonces, un anciano sacerdote de Apolo llegó al campamento rogando por el retorno de su hija, Criseida. Agamenón, arrogante, lo escupió y lo amenazó de muerte. La retribución fue rápida. Apolo descendió y llovieron flechas invisibles sobre el campamento, la peste. Perros, mulas y hombres murieron por miles. La desesperación forzó la acción. Aquiles convocó una asamblea, desafiando la autoridad de Agamenón. El vidente Calcas reveló la verdad, la plaga era culpa del rey. Agamenón, furioso, acordó devolver a la chica, pero exigió una compensación, Briseida, la esclava de Aquiles. Este momento es el eje de toda la guerra. No fue una pelea de amantes. Fue una castración pública del estatus de Aquiles. En lugar de matar al rey allí mismo, Aquiles eligió un arma más devastadora, la ausencia. Juró no levantar un dedo para ayudar a los griegos. Sin Aquiles, los griegos flaquearon. Héctor vio su oportunidad y empujó a los troyanos hacia la playa, incendiando las naves griegas. Patroclo, compañero y amante de Aquiles, no pudo soportar la inacción. Suplicó usar la armadura de Aquiles para aterrorizar a los troyanos. Aquiles aceptó, advirtiéndole que no persiguiera al enemigo hasta las murallas. Patroclo ignoró la advertencia. Embriagado por el combate, cargó contra las puertas de la ciudad, donde su suerte se evaporó. Héctor lo mató, despojando el cadáver de la magnífica armadura. Cuando la noticia llegó a Aquiles, su dolor fue tan primario que aterrorizó a los propios caballos. La ira que siguió fue fría y absoluta. Al día siguiente, Aquiles regresó al campo. No luchó, masacró. Atascó el río Escamandro con cadáveres hasta que el propio dios del río protestó. Héctor quedó solo fuera de las puertas eseas. Al ver a Aquiles,
Brillando como una estrella de desastre, el valor de Héctor falló. Corrió. 3 veces dieron la vuelta a las murallas hasta que Héctor se detuvo para enfrentar su destino. Propuso un pacto para respetar los cuerpos, pero Aquiles respondió con una de las líneas más escalofriantes de la literatura: no hay pactos entre leones y hombres. Aquiles conocía los puntos débiles de su propia armadura, que Héctor llevaba puesta. Lo atravesó en el cuello. Lo que siguió fue un crimen de guerra. Aquiles perforó los tobillos de Héctor, lo ató a su carro y arrastró el cuerpo por el polvo frente a su familia. La venganza estaba completa, pero no trajo paz. Poco después, la arrogancia de Aquiles lo llevó demasiado lejos. Persiguiendo troyanos bajo las murallas, Paris disparó una flecha guiada por Apolo hacia su talón. El tendón calcáneo es vital. Al cortarlo, el hombre más rápido del mundo quedó inmovilizado, convertido en un blanco fácil hasta morir gritando en el polvo. Tras la muerte de Aquiles y el suicidio de Áyax por la vergüenza de no heredar la armadura del héroe, los griegos recurrieron al engaño. El caballo de Troya probablemente no fue una estatua hueca, sino una torre de asedio cubierta de pieles húmedas o una metáfora de un terremoto, obra de Poseidón, que agrietó las murallas. Sea como fuere, los griegos entraron. No fue una batalla, fue una purga. Asesinaron a hombres mientras dormían y esclavizaron a las mujeres. Neoptólemos, hijo de Aquiles, masacró al anciano rey Príamo en el altar sagrado. Y en la imagen más cruel de la caída, el hijo infantil de Héctor, Astianacte, fue arrancado de los brazos de su madre y arrojado desde las murallas. Troya ardió. Pero la victoria tuvo sabor a ceniza. Los dioses, disgustados por la profanación, desataron tormentas que dispersaron la flota. Agamenón regresó a Micena solo para ser asesinado en su baño por su esposa, Clitemnestra, vengando a Ifigenia. Ulises tardó 10 años en volver a Ítaca. Pero si ampliamos la imagen, vemos un patrón histórico perturbador. Alrededor del 1200 AC, los grandes palacios de Grecia comenzaron a arder. El colapso de la Edad del Bronce estaba ocurriendo. La guerra de Troya pudo ser el punto de inflexión que dejó al mundo micénico vulnerable. Los vencedores no construyeron un imperio, presidieron un apocalipsis que sumió a Grecia en una edad oscura de 4 siglos. Durante 3000 años, la guerra existió solo en verso, hasta que Heinrich Schliemann llegó a Turquía con una pala y una obsesión, demostrando que Troya era real. Las capas de ceniza y los esqueletos no enterrados en el estrato Troya-VIA confirman la brutalidad del asedio. ¿Hubo una guerra de Troya? Casi con certeza. Pero no fue un duelo por la mujer más bella del mundo, sino una serie de conflictos brutales por rutas comerciales. La Ilíada perdura no porque sea historia, sino porque es verdad. Nos muestra que incluso los héroes más grandes son solo carne para los perros al final, y que toda guerra comienza con una mentira y termina en un cementerio. Si quieres entender cómo los supervivientes navegaron este mundo sumido en la oscuridad, necesitas comprender el colapso de la Edad del Bronce. He desglosado esa catástrofe en este video, así que haz clic para continuar el viaje. Suscríbete para más verdades ocultas de la historia. El pasado está más cerca de lo que crees.